Hoy es Roberto Sifón Arévalo, Managing Director de Standard & Poor's S&P Global Ratings, principal responsable de análisis e investigación soberana global de esa institución y un gran amigo de este programa de Globoeconomía desde hace muchos años. Roberto, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, José Antonio. A ti por estar con nosotros. Y como decía en mi introducción, lo que nos gustaría hacer en esta media hora es un poco centrar cómo habéis trabajado durante estos tiempos tan difíciles de pandemia, el difícil tema de los ratings soberanos siempre, ¿no? Mi primera pregunta sería un poco cuáles han sido las tendencias desde tu visión de calificación en estos meses. Bueno, claramente esta crisis ha tenido, y lo decías antes, características sin precedente, ¿no? O por lo menos sin precedente para los que hemos estado en el mundo en los últimos 50 años. Y obviamente las consecuencias también han sido sustantivas. Lo que sí, desde el principio hemos entendido que las raíces de esta crisis, particularmente es una crisis que, si bien ha tenido como resultado una recesión económica mundial muy grande, un gran impacto en las finanzas tanto del ciudadano promedio como también de todos los gobiernos. También es el producto de una serie de medidas, los cierres en todos lados del mundo que se hizo en todas las economías para combatir la enfermedad, la pandemia. Y no tanto como las crisis anteriores que hemos visto, en las cuales eran un producto de fallas en el mercado. En ese contexto, desde marzo del año pasado, del 2020, alrededor de un cuarto de las calificaciones que tenemos, que serán alrededor de 53, para ser específico, han tenido movimientos, tanto o a la baja en cuanto a la calificación o perspectivas negativas en general. ¿Por qué? Una curiosidad mía, en los primeros momentos me parece a mí que confirmasteis muchísimas calificaciones, ¿no? Pese a la mayor incertidumbre. ¿Es por este tema de que desde el principio reconocisteis la especificidad o por qué esa circunstancia? Y no sé si está bien entendida por mi parte. No, sí, es correcto. Por supuesto que uno, al principio de toda esta situación, allá por marzo, abril, era claro que de la manera que los gobiernos eligieran responder, iban a terminar esta crisis en una situación en cuanto a niveles de endeudamiento, sustancialmente más delicada de la que tenían al principio. La mayoría de los países del mundo tienen hoy niveles de endeudamiento más altos de los que tenían en marzo del 2020. Pero bueno, el nivel de deuda es solo uno de todos los factores que nosotros miramos para determinar la calificación. Y acá es donde creo que empieza a jugar un poco las diferentes condiciones y las diferentes respuestas que se dieron a esta crisis versus a otras crisis y que han llevado a que uno incorpore todo eso en el análisis. Déjame que nos vamos a tener que ir a una pausa enseguida. En nuestra región, ¿qué dirías que ha sido en América Latina, Caribe, lo más destacado? Bueno, lamentablemente... En un flash rápido, luego entramos más en detalle. Sí, lamentablemente América Latina y como otras partes de mercados emergentes sí han sufrido bastante. Y solo para por ahí dejar algo para expandirlo después, gran medida de esto lo ha tenido el hecho de la situación en la que se encontraba América Latina antes del COVID, que era una situación bastante complicada en cuanto a la incapacidad que tenían, sobre todo los países grandes, de poder crecer. Roberto, al irnos a la pausa estábamos un poco repasando estos primeros meses, cómo habéis trabajado el tema de las calificaciones, entrando en un cierto detalle por regiones, y tú anticipabas antes, Estados Unidos. ¿Qué es lo principal ahí y cómo está evolucionando el proceso económico desde vuestra visión en las calificaciones de rating? Bueno, en el caso, en general, si hay algo que ha sido una constante es que la evolución de la pandemia ha dictado la evolución del resultado económico. Creo que lo mencionabas al principio de tu programa, lo que estamos viendo en Estados Unidos en cuanto a la capacidad que ha tenido el país de
Por ahí, a diferencia de lo que Vacunación. había sido al principio, exacto, en cuanto a lo que había sido la contención del contagio, esas situaciones que han funcionado bien en los Estados Unidos han generado una serie de expectativas muy positivas para la economía en este año. No solamente en cuanto a un rebote natural después de haber tenido un año tan complicado como fue el 2020, sino también un crecimiento sostenido más allá del 2021 que da buenas expectativas. Por un lado para Estados Unidos definitivamente, pero como bien sabes, cuando a Estados Unidos le va muy bien, muchos países de la región de América Latina, principalmente pienso México, varios países de Centroamérica, el México. Caribe, son motivos para ser relativamente optimistas también en el futuro para esos Sois, países. sois, lo veis que eso va a ser, o sea, empezáis a tenerlo también como una apreciación clara que se van a beneficiar, ¿no? Estas, sobre todo esas regiones, ¿no? México, Ajá. Centroamérica, ¿no? Sí, sí, definitivamente, o sea, por varios lados, ¿no? Si uno mira, por ejemplo, lo que está pasando en el tema servicios y construcción específicamente, que en cierta manera tienen un canal directo hacia particularmente México y Centroamérica por el lado de las remesas, el sector está andando a toda velocidad. O sea, acá por donde uno mira hay construcción y hay mucho empleo desde ese punto de vista, que creo Empleo que y eso genera, habla bien, ¿no? Ujú. movimiento. Europa, yo decía en mi presentación, en la introducción, que empezó muy bien, pero que después, bueno, ha tenido un primer trimestre decreciendo otra vez, preocupante. ¿Cómo estáis viendo esa región? Sí, en general, bueno, Europa tuvo una serie de traspiés, como se saben todos, con respecto a las vacunas y tanto como han sido los canales de distribución de esas vacunas. Y creo que eso, como decía antes, está directamente ligado a la velocidad de recuperación. Pero sí esperamos que esto se acelere principalmente ahora en este cuarto que entramos, de acá al verano y probablemente para el otoño en el hemisferio norte, que sería para septiembre, octubre, creo que esperamos que los niveles de vacunación en Europa ya estén a niveles bastante más altos que van a fomentar lo que esperamos, una recuperación bastante fuerte también. Y en el caso de Asia, que empezó con una recuperación muy rápida, muy fuerte, sobre todo en el caso de China, pero también de una buena parte de sus vecinos, ahí cómo estamos o cuál ha sido vuestra evolución, la valoración. Sí, la verdad que Asia en general tenés dos partes. Por un lado, creo que Asia es la contracara de lo que decía antes cuando hablaba de América Latina en la situación en la que estaba pre-COVID. Asia en pre-COVID estaba en una situación muy fuerte, principalmente en cuanto a crecimiento económico, gastos en infraestructura. Realmente la mayoría de las economías, sobre todo las economías del sudeste asiático, estaban creciendo a niveles muy altos con actividades reales, ¿no? Lo que decía inversión, etcétera. Y bueno, obviamente COVID viene, mucho de eso se puso en stop. Obviamente todo lo que ha sido actividad de individual también, ellos entraron en lockdowns, etcétera. Pero a medida que las cosas se están recuperando y van reabriendo, las perspectivas de crecimiento son muy fuertes. Decíamos, Roberto, que queríamos un poco entrar en lo que se ve por delante cuando esto termine, que terminará, aunque nos cueste tanto creerlo en este momento. Y ahí un poco en el enfoque en nuestra región, ha habido cosas, yo tengo apuntadas aquí bastantes en vuestra actuación, por ejemplo, Centroamérica, yo creía que ibais a ser más negativos, luego parece que no. ¿Cuál es un poco vuestro acercamiento hacia adelante? Ujú. Bueno, un poco a lo que decía al principio, que creo que es muy importante a la hora de entender el impacto que tienen la situación actual, ¿no? Y las cosas que van pasando. Nosotros entendemos esto, como decía antes, ¿no? Es un tema que si bien tiene un impacto muy fuerte, es de características temporarias. Eventualmente, como decías vos, el mundo pasará al próximo nivel en el cual la gran cantidad de gente estará vacunada y volveremos todos a hacer lo que estábamos haciendo antes. Lo cual eso indicaría una reapertura de las economías, que es muy distinto a decir, no, acá hubo una crisis en la cual algo se rompió y al cual no se puede volver.
Ahora bien, ¿qué significa todo esto? Bueno, al final del día va a haber un costo importante, sobre todo un costo importante para los gobiernos. Desde el punto de vista de lo que nosotros miramos, eso es importante. Pero como decía también al principio, no es lo único que miramos, ¿no? O sea, si bien en muchos casos, y en muchos casos inclusive en América Latina, si bien los niveles de endeudamiento subieron, el costo del endeudamiento bajó, en gran medida un poco por lo que ha pasado a nivel mundial en cuanto a tasas de interés y un poco porque estos son los momentos en los cuales algunas economías se han podido beneficiar de muchas de las reformas que se hicieron en el pasado, de haber desarrollado mercados domésticos de capitales que no les permitieron solamente depender de poder conseguir fondos en el exterior, sino se han podido financiar domésticamente. Un tema que yo comentaba en la introducción, lo de las instituciones internacionales, que yo creo que han sido bastante, me parece a mí, comprensivas del momento y han actuado de una forma bastante adecuada, específica, adaptándose a las circunstancias, por el Fondo Monetario Internacional y que en varios países de nuestra región eso es importante. ¿Estás de acuerdo? ¿Es esa o hay que ahí todavía hacer más? ¿Cuál es vuestro acercamiento ahí? No, yo creo que en general todas las distintas instituciones han hecho todo lo que han podido dentro de la medida de lo que ha sido posible. Lo que sí creo yo que cuando uno estudia un poco a dónde vamos a estar a medida que vayamos saliendo de COVID, y lo quiero juntar a una realidad que es que América Latina y principalmente los países grandes de América Latina estaban en una situación que no era la mejor antes de COVID. Y eso no ha cambiado. Si algo, alguno de los factores que uno iba a utilizar o los que estábamos contando para poder crecer, creo hoy están más complicados. Y ese es un punto muy importante cuando uno mira las perspectivas hacia futuro y nosotros, si yo dentro de lo que es mercados emergentes, probablemente América Latina no esté en la parte más alta de eso en cuanto a perspectiva, sino al contrario, estamos algunos en la parte del medio y varios hacia el fondo en lo que es perspectiva. Tenemos que irnos rápido, pero de esas tareas que hay que hacer, tu lista de las esenciales muy rápidamente. Bueno, creo que si hay algo que hemos visto en los últimos días es y lo veíamos también antes de COVID, es que la situación sociopolítica en la región está complicada. Hay muchos países que están pasando por situaciones difíciles en un momento en el que muchos de estos gobiernos van a tener que tomar decisiones difíciles. Y bueno, eso realmente es algo que preocupa porque en general América Latina no ha tenido una buena capacidad de resolver esos problemas. Después de ahí, por supuesto, es importantísimo que la región realmente trabaje con su esquema de propuesta de valor para atraer inversiones. Creo que tanto extranjeras como inversión doméstica. Creo que los niveles de inversión de la región son muy bajos, están muy por debajo de lo que vemos en otros mercados emergentes y sin crecimiento es muy difícil mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y eso es un círculo vicioso, ¿no? Creo que esos son, hay que por ahí, empezar por ahí creo que es un buen lugar para empezar.